El pastor silencioso. El cuidado, consuelo y corrección del Espíritu Santo. Por John MacArthur. Capítulo 7. La senda bíblica para el camino espiritual. La Biblia está llena de ejemplos de personas que sucumbieron a las tentaciones de la carne en vez de a los mandamientos de Dios y de su Espíritu. Esos fallos no fueron siempre indicativos del estilo de vida en general de la persona y de la actitud habitual de su corazón, pero ceder a la carne en situaciones cruciales siempre tuvo consecuencias negativas, que a menudo se sintieron por largo tiempo. Piense en Moisés y Aarón en el desierto de Sin, donde en vez de pedirle agua a la roca en Meriba, como Dios mandó, estaban impacientes con él y Moisés golpeó la roca con su vara. Números 20 del 6 al 13. Como resultado de su desobediencia, el Señor les negó la entrada a la tierra prometida. O pensemos en lo que le sucedió al rey Saúl cuando tomó el asunto en sus propias manos, en relación con el holocausto en Gilgal. 1 Samuel 13 del 8 al 14. Como Saúl desobedeció a Dios y no esperó a Samuel, el Señor le quitó el reinado. La historia de los hermanos Jacob y Esaú y la cuestión de la primogenitura de Esaú es otro ejemplo notable de lo que puede suceder cuando los creyentes y los que profesan ser creyentes siguen sus instintos carnales en vez de los principios de Dios. El episodio comenzó en Génesis 25. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La historia de la primogenitura concluye en Génesis 27 con el engaño de Jacob, lo que aseguró la bendición de su padre Isaac para él y no para Esaú, su hermano mayor. El resultado de la pérdida de la herencia fue muy amargo para Esaú. Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ambos hermanos son culpables por lo que sucedió en esta historia, pero en definitiva fue Esaú quien cargó con más culpa. El escritor de Hebreos incluso lo cita como un ejemplo notorio de la clase de espiritualidad que hay que evitar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos 12 del 15 al 17. Podemos inferir correctamente de Hebreos que Esaú se convirtió en apóstata y por tanto perdió todas sus oportunidades de tener una buena relación con Dios. La enseñanza para los creyentes del nuevo pacto es sencillamente esta: debemos huir de la conveniencia pecaminosa de sustituir métodos carnales por medios espirituales al enfrentarnos a los retos de la vida. Aquellos de nosotros que afirmamos conocer a Cristo y decimos que queremos honrarlo y servirle, debemos sinceramente someternos a Él y caminar por el Espíritu. Andad en el Espíritu.
En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo da este importante mandato a la iglesia de Galacia. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este mandato es la verdad esencial sobre cómo deben vivir todos los creyentes día a día. Debido a que los problemas, las angustias y las dificultades de la vida son a menudo causados por nuestra carne, el remedio para todos estos problemas es derrotar la concupiscencia de la carne mediante nuestro caminar en el Espíritu Santo. Este imperativo de Pablo para nosotros no es tampoco simple retórica piadosa y vacía. El apóstol Juan lo sabía y más tarde nos dio un incentivo sólido adicional para vencer nuestra carne. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. La palabra griega para andad en Gálatas 5:16 es un mandato en tiempo presente progresivo con continuidad, que se podría traducir literalmente seguir caminando continuamente. La idea básica es que la vida cristiana se desarrolla día a día. Por tanto, caminar es una metáfora muy pintoresca que nos dice que debemos vivir un paso a la vez, como una cuestión de hábito y rutina. El Espíritu Santo ya está en nosotros y obra a nuestro favor. Nuestra tarea es responder y someternos momento a momento, paso a paso, día a día, conforme a su habilitación y guía. Un modelo para nuestro caminar espiritual. El mandato abstracto de caminar en el Espíritu suena bastante fácil, pero como con tantas cosas en la vida, el reto viene en la realización de lo que sabemos es cierto. Por ejemplo, un entrenador de baloncesto puede diagramar un juego al final de un partido a puertas cerradas. Él confía en que el plan de juego dará como resultado canastas de victoria para su equipo, pero a menos que sus jugadores cumplan el plan, al que se opondrán vigorosamente los del otro equipo, el plan fallará y perderán el partido. En el campo de la batalla espiritual, la oposición proviene de la carne, que está implícita en Gálatas 5:16, y precisada con mayor claridad en el versículo 7. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En este escenario es aún más imprescindible conocer el modelo bíblico para caminar en el espíritu y cómo podemos seguir ese patrón práctica y eficazmente. Meditemos en la palabra de Dios. En términos prácticos, el primer elemento importante en el patrón de la vida espiritual es una dieta diligente y diaria de la palabra de Dios. Muchos versículos familiares dan fe de la importancia de las Escrituras, pero un pasaje muy adecuado para nuestra discusión aquí, y que no suele considerarse en relación con la importancia de la palabra, es el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El salmista menciona un elemento crucial de la lectura diaria de las Escrituras: meditación. Ese componente nos ayuda a sellar en nuestros corazones el contenido de la palabra de Dios, que puede que inicialmente sea solo escuchar o leer. Donald Whitney nos ofrece una reflexión muy útil sobre el valor de la meditación. La meditación va más allá de la audición, la lectura, el estudio e incluso la memorización como forma de ingerir la palabra de Dios. Una analogía simple sería una taza de té. Usted es la taza de agua caliente y la dieta de las Escrituras está representada por la bolsa de té. Escuchar la palabra de Dios es como una inmersión de la bolsa de té en la taza. Algo del sabor del té es absorbido por el agua, pero no tanto como podría ocurrir con un remojo más a fondo de la bolsa. En esta analogía, la lectura, el estudio y la memorización de la palabra de Dios están representados por inmersiones adicionales de la bolsa de té en la taza. Cuanto más veces el té entra en el agua, más efecto tiene. La meditación, sin embargo, es como sumergir la bolsa por completo y dejarla reposar
hasta que todo el rico sabor del té ha sido extraído y el agua caliente queda teñida completamente de marrón rojizo. El verdadero éxito es que para aquellos que meditan en la palabra de Dios, que piensan profundamente en las Escrituras, no solo en un momento cada día, sino por momentos durante el día y la noche. Ellos meditan tanto en las Escrituras que ésta satura su conversación. El fruto de su meditación es la acción. Ellos hacen lo que encuentran mencionado en la palabra de Dios, y como resultado Dios prospera su camino y les concede el éxito. Por tanto, mientras lee la palabra y medita en ella, usted se coloca en una posición en la que el Espíritu Santo puede ayudarle más eficazmente a caminar como Él quiere que camine. Un corazón fijo en Dios. Además de la importancia de meditar regularmente en las Escrituras, debemos tener la mente fija en Dios, si queremos caminar en el Espíritu. El salmista dijo esto: «Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos». Salmo 57, 7. El Nuevo Testamento también nos exhorta acerca de la importancia de tener nuestra mente en comunión con Dios y centrada en Él. El apóstol Pablo dio este imperativo familiar: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Romanos 12, 2. Por supuesto, la siguiente pregunta lógica es: ¿cómo disciplinar nuestra mente para que pueda ser renovada y enfocarse en Dios? Dan DeHaan, el escritor y maestro de la Biblia, ofreció estas ideas prácticas e instructivas que encajan bien con la exhortación de Pablo y el proverbio del Antiguo Testamento. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es él. Proverbios 23:7. Lo que preocupe a nuestra mente determinará nuestras metas, nuestro disfrute de la realidad y nuestra capacidad de afectar la vida de otras personas para mejor. A fin de que el comportamiento de Cristo sea una forma de vida en nosotros, tiene que haber una preocupación por las cosas de arriba. No se trata de una especie de ensueño o del anhelo de ciertas cosas. Es la adoración consciente del carácter de Dios que nos conforma a lo que adoramos. Siempre nos convertimos en lo que adoramos. Esa es una ley, incluso dentro de las relaciones terrenales. Usted se enamora de aquello ante lo que se inclina. Algunas personas reflexionan y cavilan sobre sus victorias o fracasos del pasado. Se convierten en conscientes del pasado. Su día comienza con el pasado. Como resultado, nunca pueden ser lo que deben ser en este momento, para este momento. Otras personas están preocupadas por la posición, las posesiones o el placer. Ellos en realidad adoran esas cosas. Se den cuenta o no, esas son las cosas que controlan su pensamiento durante todo el día. Se están convirtiendo en lo que ellos adoran. Obviamente, si elegimos adorar lo que está pasando, cosechamos el fruto de una mente y un carácter igualmente inestables. Búscame un adorador de Dios y yo le mostraré un hombre estable, con su mente en control, dispuesto a cumplir con el presente con una renovación divina. Las personas que tienen sus mentes renovadas y fijas en Dios, de hecho andarán en el Espíritu, porque ellas adoran a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. En comunión con Dios en oración. El siguiente componente en el modelo para la vida espiritual es la comunión con Dios en oración. En 1 de Pedro 4:7 se nos manda a todos los creyentes: «Sed pues sobrios y velad en oración». Muchas veces cuando estoy inmerso en la palabra, no sé dónde termina mi estudio de la Biblia y empieza mi meditación, o dónde mi meditación acaba y comienza mi oración. Se convierte en gran medida en un proceso ininterrumpido en el que ingiero las Escrituras, medito en ellas y pido al Señor que me ayude con aquellas partes que yo no entiendo. Estoy seguro de que la experiencia es similar a la de muchos otros creyentes que diaria y semanalmente buscan ser fieles. La oración es realmente un ingrediente indispensable para todo cristiano que quiera caminar en el Espíritu. El aspecto de caminar momento a momento espiritualmente puede ser apoyado y reforzado en gran medida por una actitud bíblica de oración,
una actitud que refleja la verdad de 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Cameron Thompson tomó directamente de las Escrituras este ejemplo sencillo que hace hincapié en la necesidad de la oración. El secreto de todo fracaso es la falta de oración. La falta de oración es un desastre. Alguien ha dicho, Dios congeló a Jacob por la noche y lo consumió con sequía en el día. Ver Génesis 31:40. Pero pasaron 20 años antes de que él pudiera pronunciar una palabra de oración. Cuando él oró, maravillosamente se puso en el camino de Dios tratando de responder a sus propias oraciones. Fue solo en Jaboc, el lugar de vaciado, que aprendió el secreto de prevalecer con Dios. Allí fue vaciado de toda su fuerza natural y fue herido, para que no hiciera ninguna otra cosa sino poner en Dios toda su vida. Cuando Jacob luchó, fracasó. Cuando se aferró, pronto prevaleció. El ejemplo de la lucha de Jacob con Dios debe recordarnos una vez más que no podemos seguir con éxito el modelo de la vida espiritual si nos basamos en nuestras propias fuerzas. El escritor de Proverbios dio este familiar pero sabio consejo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3, 5-7. El Nuevo Testamento también es claro en cuanto a nuestra tarea de caminar en el Espíritu. El apóstol Pedro recordó a sus lectores las maravillosas ventajas que tenían debido a su posición en Cristo, y luego pasó a esbozar cómo se debe vivir. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, del 5-8. Pedro ya había advertido a los lectores de su primera carta sobre su obligación básica como creyentes. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Todas estas declaraciones refuerzan en conjunto la imagen de andar por el camino estrecho y largo del discipulado. Primera de Pedro 2:11 utiliza en la Biblia Reina Valera la expresión más pintoresca de extranjeros y peregrinos, que tal vez proyecta más la imagen espiritual de caminar a pie. Lo que quiere decir es que si vivimos como discípulos y cultivamos fielmente la obediencia al Señor, seguiremos el patrón de la vida espiritual. Ministrarnos unos a otros en el Espíritu. Es indiscutible que el Espíritu Santo es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades y proveernos de todos los medios y recursos espirituales para vivir como discípulos de Jesucristo. Pero también es obvio que a menudo fallamos en andar en el Espíritu tan fielmente como quisiéramos o como Dios esperaría. El mero hecho del pecado en nuestras vidas es suficiente para demostrar nuestra inconsistencia. Primera de Juan 1, del 8-9. El apóstol Pablo es un excelente ejemplo para nosotros de que él entendía el efecto inicial y continuo de la presencia del pecado en nuestra vida. Vea Romanos 7 y 1 de Timoteo 1, 15-16. Él sabía, por tanto, que no siempre sería fácil vivir la vida cristiana, pero también conocía el valor de la perseverancia. Sus palabras a los filipenses nunca van a quedar anticuadas. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3 del 12 al 17. Puesto que la vida del creyente es más como un maratón que una carrera de velocidad, y debido a nuestra inconsistencia pecaminosa, es difícil caminar en el Espíritu por nosotros mismos. Incluso si el Espíritu Santo es todo suficiente, nosotros aún nos necesitamos unos a otros. Eso es una realidad, como señalamos en el capítulo 6. Allí vimos cómo el Espíritu puede ministrarnos por medio de otros cristianos. Ahora quiero que vea cómo nuestro caminar espiritual debiera animar a otros. Levantar y restaurar a otros. En nuestra cultura occidental de individualismo y aislamiento, a menudo es difícil apreciar la necesidad que tenemos unos a otros. Es fácil para nosotros, sobre todo en Estados Unidos, quedar tan arraigados en esos patrones individualistas que no nos acercamos lo suficiente a otros para darnos cuenta de sus necesidades. El verdadero problema con este estilo de vida es que a menudo se esparce en la iglesia y afecta la forma en que ministramos o no ministramos a los demás. Sin duda, esa no es la filosofía que Pablo tenía en mente cuando planteaba y edificaba iglesias del Nuevo Testamento. Sus cartas a ellas esbozan un mejor camino. Gálatas 6, del 1 al 6, es uno de los pasajes claves del Nuevo Testamento que se refiere a la relación entre hermanos. Este fluye directamente de la exhortación de Pablo a los creyentes de huir de las obras de la carne, cultivar el fruto del Espíritu y andar en él. Capítulo 5 del 16 al 26. Dios nunca quiso que nuestro caminar espiritual fuera un fin en sí mismo. En su lugar, Él quiere que andemos en una manera que tenga una influencia positiva sobre los demás creyentes y ayude a purificar y edificar la iglesia. Gálatas 6:1 contiene el primer elemento de cómo nuestro caminar espiritual debe ministrar a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estamos para levantar o restaurar a hermanos miembros de la iglesia que puedan haber caído en pecado. Si un creyente no está caminando en el espíritu, significa que está atrapado en una transgresión. Sorprendido en alguna falta contiene la idea de haber caído en un pecado y estar atrapado sujeto por él. El uso de alguna por Pablo es notable porque eso no nos va a permitir alegrar que algunos pecados no pueden o no deben ser enfrentados dentro de nuestras iglesias locales. Cada vez que sabemos que algún hermano o hermana está atrapado por el pecado, el Espíritu quiere que actuemos y busquemos su restauración. El apóstol no dice que solo aquellos que son súper espirituales o perfectos pueden dedicarse a restaurar a otro creyente. Vosotros que sois espirituales significa simplemente aquellos que son fieles al caminar en el Espíritu, que piensan en cosas espirituales y dejan que la palabra de Cristo habite en abundancia en sus corazones y mentes. En 1 Tesalonicenses 5:14, de manera similar, Pablo instó a los cristianos maduros a ministrar a los creyentes débiles y pecadores. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y este tipo de exhortación no es que fuera algo distintivo de Pablo. Él solo estaba ampliando fielmente la enseñanza básica del Señor Jesús, que proporcionó el precedente para un ministerio de restauración entre los creyentes, con su enseñanza sobre la disciplina de la iglesia en Mateo 18, del 5 al 17. En Gálatas 6:1, Pablo dijo muy claramente a los Gálatas y a nosotros cómo llevar a cabo el proceso de levantar a un hermano o hermana que ha tropezado. Restauradle con espíritu de mansedumbre. El verbo griego para restaurar está en el tiempo presente continuo, lo que sugiere que es probable que tengamos que realizar una obra paciente y perseverante al tratar con otro cristiano que lo necesita. El proceso implica esencialmente reparar algo, como la reparación de las redes de pesca, o enderezar algo torcido, como en la realineación de un marco o de algunas articulaciones. Estas definiciones deben demoler cualquier idea persistente de que la confrontación
y la restauración dentro de las iglesias son ministerios opcionales. Si nos basamos en la sabiduría y guía del Espíritu Santo, restauraremos a otro creyente con mansedumbre. Una manera amable y bondadosa debe ser algo automático en nosotros, porque uno de los aspectos del fruto espiritual es la mansedumbre. Gálatas 5:23. Sin embargo, el ideal de lo que debería ser no siempre coincide con la realidad de lo que sucede. Por tanto, necesitamos los recordatorios de Pablo en Gálatas 6 y en otros lugares sobre cómo tratar correctamente en el seno de la iglesia al hermano que peca. Sobrellevar los unos a los otros. Nadie puede dudar de que el amor sincero tenga una prioridad muy alta en las Escrituras y por tanto dentro de los planes y propósitos de Dios. Es sin duda uno de sus atributos y fue una de las motivaciones e iniciativas divinas detrás de su plan de salvación. Juan 3:16, Romanos 5:8. El Señor Jesús dijo que el amor es la señal que define a los creyentes. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13, del 34 al 35. Nuestro Señor también estableció dos aspectos del amor como elemento que resumían toda la ley de Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 37 al 40. Sigue lógicamente entonces que el amor será una actitud y una acción propias de todo creyente que camina en el Espíritu. El amor está estrechamente relacionado con la forma en que ese creyente ministra a otros cristianos, como nos muestra Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplida así la ley de Cristo. Cuando nos involucramos con los demás y les ayudamos a llevar sus cargas particulares, estamos obedeciendo la ley del amor. Santiago lo llamó la ley real, en Santiago 2:8. Y es el segundo aspecto del ministerio espiritual de servir unos a otros. A primera vista, la frase sobrellevad los unos las cargas de los otros es concisa, pero es más bien de composición abierta. ¿Qué significa exactamente sobrellevar la carga de otra persona? El comentarista William Hendrickson nos aporta estas ideas pertinentes. Esto no quiere decir simplemente tolerarse el uno al otro, o aguantarse el uno al otro. Significa poner en nuestros hombros las cargas de otros miembros y llevarlas juntos. Cada uno debe poner su hombro debajo de las cargas por las cuales este o aquel miembro gime, sean cual sean esas cargas. Juntos deben llevar la carga, aunque la expresión los unos, las cargas de los otros es muy general y se aplica a todo tipo de aflicción opresiva que sea posible ser compartida por los hermanos de la Iglesia. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el punto de partida de esta exhortación es el deber de extender la ayuda al hermano a fin de que pueda superar su debilidad espiritual. A pesar de que la carga se puede aplicar a muchas obligaciones, dificultades y pecados diferentes, el término griego significa una carga insoportable y muy pesada que una persona sola no puede llevar. Este hecho demuestra una vez más que en el cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros. El Espíritu Santo está preocupado por cada miembro y quiere usarnos a cada uno de nosotros para darnos apoyo mutuo. Ya vimos anteriormente en nuestro estudio que Hebreos 10 del 23 al 25 enseña con claridad que no es ni bueno ni es la voluntad de Dios que los cristianos traten de vivir la vida cristiana por su cuenta. Una de las principales razones que todos hemos podido verificar mediante la experiencia personal es que es mucho más difícil resistir las tentaciones cuando nos aislamos por mucho tiempo. La carga pesada, opresiva y persistente de la tentación se hará insoportable sin nadie a nuestro lado para ayudarnos, y caeremos sin poder evitarlo, quizás varias veces. Por otro lado, todos hemos notado que cuando convivimos regularmente con otros creyentes en una iglesia firme en el compañerismo y la enseñanza, la fortaleza
y el apoyo de esas amistades espirituales nos ayudan a mantenernos caminando en el Espíritu. La responsabilidad espiritual entre los creyentes es realmente de lo que se trata llevar la carga, y podemos lograrlo de maneras muy prácticas. Una es establecer un horario regular para hablar juntos sobre temas espirituales. Usted puede mantener a la otra persona responsable en esos momentos al animarla a que comunique cómo van las cosas con respecto a una determinada tentación, mal hábito o reto difícil. También puede orar por esa persona regularmente y ver con ella cómo son contestadas esas oraciones. En resumen, el ministerio bíblico de llevar cargas conlleva mucho más que confrontar a alguien acerca de un cierto pecado y luego dejarlo. Entraña en realidad un proceso de edificación mutua en el que nosotros y la otra persona nos beneficiamos juntos en la verdad de Dios. Como dijo Pablo en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este proceso se complementa muy bien gracias a la presencia del Espíritu Santo, nuestro pastor silencioso que mora en nosotros y nos guía, que exhorta e instruye por medio de nosotros y que nos concede el privilegio de caminar con Él. Andar en el Espíritu no es algo complejo y místico o reservado para una élite minoritaria de santos. Por tanto, no necesitamos un conocimiento secreto, técnicas de manipulación, trucos ingeniosos o experiencias especiales. En su lugar, todo el patrón para caminar espiritualmente está unido a los conceptos básicos del discipulado cristiano, que todos los creyentes puedan tomar de las Escrituras. La clave está en la vigilancia espiritual y en la perseverancia diaria. Por eso Pablo escribió: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios 16, del 13 al 14.